Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER anunciaron el inicio de pesquisas por la reapertura de algunos centros de baile de la capital industrial que el fin de semana se vieron colmados de ciudadanos sin las medidas de bioseguridad correspondientes. De igual forma, responsables de la Unidad de Riesgos Sanitarios y Bioseguridad de la Secretaría de Trabajo en San Pedro Sula anunciaron sanciones administrativas y económicas para los propietarios de esos centros nocturnos, que sin contar con autorización del SINAGER decidieron abrir las puertas de sus negocios pese a que el país está en una etapa de contagio comunitario en el que el virus está en todas partes y todos somos sospechosos de tener la enfermedad. Sin embargo, no deja de sorprender la parsimonía social ante la veloz capacidad de expansión que muestra el COVID-19, poniendo oídos sordos al bombardeo informativo y al insistente machacar de las autoridades que pide la ciudadanía no bajar la guardia porque el mal está agazapado a la espera del descuido de la gente. Tanto la Organización Mundial de la Salud como los gobiernos de los países más afectados del planeta insisten que el contagio en rebaño no inmuniza y que este prospera en reuniones sociales o familiares y en aglomeraciones, como ha sucedido en Estados Unidos, Francia, India o Brasil. La semana pasada, el director del organismo global, Tedros Ghebreyesus, descartó la inmunidad de rebaño como una respuesta adecuada para combatir la pandemia del coronavirus. Pero las imágenes de decenas de ciudadanos bailando y consumiendo dentro de los establecimientos, donde además no se exigía el uso de mascarillas ni distanciamiento físico, en una noche de fin de semana colmaron medios y redes, desatando la indignación del auditorio. Los negocios autorizados en el pilotaje solo son los restaurantes, los bares y discotecas que funcionaron el pasado fin de semana. Lo hicieron de forma ilegal y no van a iniciar operaciones hasta que finalice la pandemia, pues infringieron la ley y la ley es clara. No debieron haber operado, subrayó la Oficina Regional de la Secretaría del Trabajo. De constatar la información, se le aplicará una multa arriba de 200.000 lempiras y no podrá operar durante el pilotaje cuando se autorice la misma, anunció Alexander Leiva, jefe de la Oficina Regional de esa dependencia del Estado, hecho que se presenta en un contexto en el que la comunidad médica hace múltiples llamados a la sociedad en general, advirtiendo que la baja demanda de triajes, de camas de hospital y pacientes graves en unidades de cuidados intensivos no significa que la pandemia desapareció o migró del territorio nacional. Más bien, el país registra mayores casos del COVID-19 después de la semana morazánica, prevista para la primera semana de noviembre, anticipó el infectólogo Tito Alvarado. Perú, que al inicio de la pandemia fue uno de los primeros países en imponer restricciones ante el COVID-19, tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de los 20 países más afectados por el virus, con más de 100.000 muertos por cada 100.000 habitantes, llevando por delante a países como Estados Unidos, Brasil y México, los más afectados en el continente. 5 condiciones llevaron a la nación inca a vivir semejante desgracia. Enfoque en cuidados intensivos antes que en prevención. Escasez de oxígeno, aglomeraciones en mercados y plazas públicas en un país con 71% de comercio informal y el incumplimiento de las restricciones de bioseguridad. Si algo ha enseñado el peor fenómeno sanitario del último siglo, es que la disciplina y el rigor son las mejores medidas de bioseguridad para contener el mal. Es ahí donde la responsabilidad individual y colectiva tienen su mejor carta que jugar y se debe acatar, gusten o no. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Ayer de 2.000 pruebas, 900 y algo salieron positivos. El COVID sigue fuerte en Honduras. Hoy tengo dos distinguidas invitadas, la doctora María Angélica Mía. Buenos días, doctora Mía. Gracias por estar con nosotros. Y la doctora Roxana Araujo, exministra de Salud, epidemióloga. Doctora Araujo, bienvenida. Muy buenos días, licenciado. Es un gusto poder estar con usted, con la doctora Mía también, y con todos los que nos están mirando aquí en el país y fuera del país.
Pues decía yo que ayer en el reporte de SINAGER se hicieron 2.000 pruebas, más de 900 y algo salieron positivos. Aquí está, 956 casos positivos de 2.000 que se hicieron. Ahí está El Paraíso, Intibucá, Santa Bárbara, Colón, Lempira, Atlántida, Olancho, Lloro, Cortés. Pero la gente andaba en fiesta el fin de semana y no solo lo que se vio el sábado en estos lugares nocturnos, sino en los lugares aquí cercanos a Tegucigalpa y en el lago Yojoa, se llenan completamente. Doctoras, ¿qué hacemos para...? También es difícil, ¿verdad?, estar confinado, pero ya van más de 2.500 muertos por esta pandemia, según los reportes de SINAGER. ¿Qué piensa de todo esto, doctora María Angélica Mía? La escuchamos. Bueno, creo que esta situación vale la pena hacer un análisis de toda la secuencia que hemos tenido desde que inició. Y creo que es una situación de ir evaluando las acciones que se han tomado, porque todo resultado es producto de una determinación que se tomó. A mis ojos, creo que parte del problema que hemos tenido es que no hemos tenido un buen sistema de comunicación con la población, porque la gente no termina de entender la relevancia de la disciplina, que lo dijo la reportera en la introducción a su programa. Creo yo, esas imágenes y ese video fue aquí en San Pedro Sula. Fue aquí en San Pedro Sula, que a mis ojos ha sido uno de los epicentros de este problema. En San Pedro Sula, la apertura no se ha dado de una forma racional, a pesar de que está en papel y a pesar de que se ha escrito. Todo el mundo se preocupa porque un centro de recreación permitió la entrada de más de 60 personas, pero yo regresaría a mi pregunta: ¿y por qué nadie se ha preguntado de cómo se ven los mercados? Y los mercados no es de ahorita que se ven aglomerados, sino que de hace unos 2 meses. Personalmente he tenido que desplazarme a Tegucigalpa y el fenómeno es igual. Por razones de índole personal, transito por la colonia Kennedy. La colonia Kennedy es algo impresionante desde hace 4 meses. Entonces, no solo es cuestión, licenciado, de los centros de recreación, sino la manera en que se ha dado la apertura. ¿Y qué creo yo que ha sido el problema? Aunado a la falta de una comunicación adecuada. Creo que también no tenemos la capacidad logística instalada para poder ir a auditar a la gente en cualquiera de estos espacios, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, aquí en San Pedro, el área de mercados, que anda una patrulla, 2 patrullas, pero no dicen absolutamente nada y la gente sigue interactuando. Entonces, es un verdadero problema. Por otro lado, nunca ha bajado la curva. Con los datos que tenemos, que en mi opinión yo lo siento que son un poco chuecos, ¿verdad? Porque no son suficientes. Nunca hemos llegado a un número óptimo de pruebas. San Pedro quedó descubierto por las razones que quiera. Ha estado descubierto un gran tiempo, pero nunca los pocos datos que tenemos nos han mostrado que hemos llegado a una fase de meseta. Entonces, las medidas de apertura no han sido coherentes con los datos de contagio. Entonces, creo que todas esas cosas tienen que ver. Entonces, comunicación, el no tener una buena auditoría de la acción de las personas y el no tener una buena base de datos de realmente qué es lo que está pasando, son factores que contribuyen a esta situación de caos, ¿verdad? Eso creo que podría ser mi primer comentario. Araujo, ¿usted qué piensa? Bueno, definitivamente concuerdo con la doctora Mía en casi todos los puntos, por decirlo así, en el sentido de que la comunicación no ha sido tan eficaz en cuanto a todavía la gravedad del problema. Como ella lo dice, San Pedro Sula pues inició como la ciudad del epicentro y luego continuamos nosotros en el Distrito Central. Y la verdad es que la curva no ha tenido nunca ha tenido un aplanamiento claro. Es decir, es una curva en un zigzag, sube, baja, sube, baja, sube, baja.
Sí. Tenemos 3 picos desde que inicia el primer caso hasta el día de ayer. Hemos tenido 3 picos en esa curva. Uno fue el 27 de junio con 1.013 casos. El segundo pico el 19 de julio con 1.042 casos. Y el último que hemos observado el 27 de agosto con 1.020 casos confirmados a través de SINAGER. Pero ¿qué es lo que pasa con la información que nos proporciona SINAGER? Son los resultados de laboratorio de las muestras que se procesan en el laboratorio de virología. A todos estos resultados no se le suman los resultados de los laboratorios privados, que nos deja con una gran interrogante, porque esos suman. Suman las tomografías de la universidad, que son, creo que ya ha llegado a este momento a un poco de más de 1.000 casos confirmados a través de ese método radiológico como es la tomografía. Sin embargo, tenemos una curva que nos muestra lo que la Secretaría de Salud procesa, pero no lo tiene en tiempo real tampoco. ¿Por qué? En tiempo real podríamos decir nosotros que esos datos que se nos dan de forma diaria son los que están ocurriendo en las últimas 72 horas, por decir algo. Es decir, esos son los casos que nosotros estamos viendo en las últimas 72 horas. Pero sabemos que siempre hubo una mora en cuanto al procesamiento de las muestras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí tenemos una curva con datos reales, pero no en tiempo real, y eso nos hace de alguna forma que algunas decisiones no las podamos tomar de forma adecuada. Y lo otro, que la parte psicológica, la parte de la comunicación en riesgo, la parte de psicología, no se trabajó desde ningún punto de vista. Entonces, Honduras, al ser uno de los pocos países en Latinoamérica, porque solo han sido 5 países los que se han ido a un encierro prolongado, recientemente ya cumplimos los 7 meses, si mal no recuerdo, el 12 de este mes, cumplimos los 7 meses de este autoaislamiento, de esta salida segregada. Entonces, cuando ya hay una válvula como de escape, como la que se nos ha proporcionado recientemente a través de la salida de los últimos dígitos, aprovechamos, pero ya habíamos salido todos, es decir, la población, a pesar de que estábamos todavía con estas restricciones, ya habíamos salido. Y ya lo mirábamos nosotros cuando circulábamos por la calle, con la circulación de los vehículos, con las personas que andan deambulando, de que ya no solo eran, a pesar de que estamos con los 2 últimos dígitos de la tarjeta de identidad, salimos todos. ¿Y cuál es el problema cuando salimos todos? Es que nos quitemos la mascarilla, que dejemos de realizar las medidas de bioseguridad. Aún a esta altura de la pandemia, no sabemos si es de esas enfermedades que llegan para quedarse en los países o sucede como sucedió en el pasado con el SARS, con el virus del SARS, que hizo epidemias, el virus de la H1N1, que también fue una epidemia, pero que después, como estos virus son RNA, que pueden cambiar o mutar fácilmente, en las replicaciones hay fallas genéticas y ellos mismos se van degradando. No sabemos todavía eso. Todo está en estudio, todo está a la expectativa de lo que pueda suceder. Entonces, cuando esto se une, todos estos factores, significa que nosotros seguimos con un alto riesgo de un contagio dentro de nuestro país. Mire, explíquenme ustedes, porque, insisto, ayer 2.000 pruebas, más de 900 y tantas positivas. Estamos como al inicio entonces. Y hay que hacer conciencia en la gente. Pero por rato, bueno, hace poco pasó una noticia internacional que en un país sudamericano detuvieron a una gente que fue una boda. Al parecer no hay conciencia de que estamos como al inicio. A más pruebas, más infectados. Doctora Mía. Sí, mire, eso es interesante la manera en que usted lo plantea, porque es algo que es un enfoque que yo le he dado, ¿verdad? La verdad es que hemos estado en una fase, eso que dijo la doctora me encantó, el zigzag, ¿verdad? En ningún país la curva se ha comportado como aquí, parece más un electrocardiograma que una curva epidemiológica, parece más una fibrilación auricular que una curva epidemiológica. Entonces lo que nos dice es que la recolección de datos no es lo que debería ser, no tenemos una buena base de datos, y en epidemiología, y la doctora me va a apoyar al 200%, en epidemiología los datos son los que mandan, y si no le hemos puesto seriedad a los datos, entonces difícilmente vamos a tener seriedad en el manejo.
Así de simple es la ecuación. En la medida que usted confíe en su base de datos, en esa medida va a decir, tengo control sobre la situación. Y Honduras ha sido algo caótico, que me perdonen los que están trabajando duramente en eso, porque sé que están tratando, ¿verdad? Pero no lo han hecho bien. No lo han hecho bien y claro, es fácil hablar desde el otro lado, desde los que no tenemos la responsabilidad directa de hacerlo, pero como técnicos y académicos tenemos la obligación de decir, no es la manera de tomar esas decisiones, necesitamos un fortalecimiento. Es más, les diría, esta fue una magnífica oportunidad para fortalecer un sistema de información, que son la manera en que tenemos que ver las cosas y no hemos fortalecido el sistema de información. Yo pienso que aquí tendría que haber habido algún tipo de unión entre lo que es la medicina de salud pública y la medicina privada, tal como lo dijo la doctora. ¿Cómo es posible que no sabemos los números de los laboratorios privados? ¿Cómo es posible que los números, y hablemos de letalidad, hablemos de fallecidos, cómo es posible que los números oficiales no concuerdan con los números de las sociedades de funerarias? Y no es que no concuerdan por 2 o 3, son resultados diametralmente opuestos. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Pero, insisto, la mayor parte de este problema que se deriva de una estrategia inadecuada es que no comunicamos las cosas como deben ser. No comunicamos las cosas como deben ser. Yo estoy segura que si yo tomo los datos, y voy a hablar por mi ciudad porque es por lo que puedo hablar con propiedad, si yo tomo los datos de San Pedro Sula y los planteo en una forma clara, concisa, no monótona, y les digo, en tal sector de la ciudad el contagio es elevadísimo, manténgase en su casa porque usted solo por vivir, digamos Cabañas, que era uno de los que tenía mayores problemas, solo por vivir en Cabañas tiene 10 veces más chance, estoy inventando los números, esto no es real, ¿ok? Solo estoy haciendo el ejemplo. Solo por vivir en ese barrio usted tiene 10 veces más chance de contaminarse con COVID. Entonces, enciérrense un poquito más. No tuvimos, desafortunadamente, yo soy psicóloga social también, y no tuvimos una campaña de salud mental. No existe para nada una campaña de salud mental que nos hubiera ayudado a desarrollar capacidad de afrontamiento para el encierro. Nosotros mismos como médicos, yo me puse loca ya de estar encerrada. Loca, y eso que tengo el entrenamiento, ¿verdad? Pero ya estoy desesperada. Entonces, ¿qué opciones hemos tomado? Ay, pura loca, el día que toca salir me voy en el carro a dar una vuelta, pues, pero no todo el mundo tiene un carro. Entonces, doy vueltas en el carro con mis hijas, vemos un poquito y nos regresamos a la casa, pero no todo el mundo tiene carro, no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, no hemos tenido una campaña de salud mental encaminada a controlar la frustración de estar encerrado, porque creo que todos hemos vivido esta experiencia y hemos desarrollado más bien una empatía hacia los privados de libertad. Yo creo que nadie ha dejado de pensar en la gente que está en las cárceles, porque eso es lo que hemos vivido, ¿verdad? Y esa psicosis del encierro. Entonces, pienso yo que no podemos acusar solo a la gente de ser desordenada. Sí, ha sido desordenada, pero deben existir pautas que vengan verticalmente desde los tomadores de decisiones para tener una visión de lo que puede ocurrir. En psicología a eso se le denomina guías anticipatorias y no ha habido una sola guía anticipatoria en todo esto. Escribe el abogado Félix Ávila, le agradezco por este aporte. Él es un destacado abogado hondureño. Quienes a propósito abren establecimientos de diversión están propiciando la propagación de la pandemia, pueden cometer el delito. Y dice artículo 307, propagación de epidemias y enfermedades infectocontagiosas. Quien causa, introduce o propaga una epidemia humana mediante la difusión de agentes o gérmenes patógenos debe ser castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años y una multa de 300 a 500 días. Con las mismas penas se debe castigar al que introduce o propaga una epidemia humana violando las medidas que previamente impuestas por las autoridades competentes para impedirlo. ¿En qué momento de la pandemia estamos en Honduras? Hoy ya estamos en el mes de octubre y el 20 de octubre. Y con esos datos que vi anoche yo, de 2.000 pruebas,
la mitad están infectados. ¿En qué momento de la pandemia estamos? Porque tampoco, explíquenme, doctora, ustedes que saben, nunca he escuchado decir ya llegamos al pico de la pandemia, como decían en otros países. ¿Y en Honduras cómo estamos? Doctora Bueno, Araujo. le podría decir, yo le mencionaba los 3 picos que hemos hecho en ese zigzag de curva epidemiológica que tenemos. Yo le mencionaba que el 27 de junio alcanzamos 1.013 casos. El 19 de julio, en un día, se reportaron a través de SINAGER 1.042 casos. Y el 27 de agosto, 1.020 casos. Es decir, con esto, lo que le quiero decir es que no hemos alcanzado probablemente ese pico explosivo que se vio en otros países, que fue una curva ascendente, que después, cuando usted hace las intervenciones masivas, como son las que hemos visto nosotros, que se hace la búsqueda activa de los casos a través de las brigadas, que se hace, todas las actividades el hecho de hacer este aislamiento prolongado, tuvo que haber dado algo sostenible. O sea, en esa curva se nos tuvo que haber mostrado algo sostenible, es decir, alcanzar ese pico, llegar a lo alto, hacer un descenso y establecernos después. Sin embargo, no tenemos ese comportamiento, tenemos un comportamiento de una curva epidemiológica como que no hubiéramos hecho absolutamente nada. Y eso es lamentable desde el punto de vista epidemiológico, porque sabemos el sacrificio que hemos hecho todos los hondureños, pero la totalidad, llámese usted sector público, sector privado o el mismo ciudadano, al autoaislarse, al irse a este aislamiento prolongado, y que nosotros lo tiremos a la borda porque no trabajamos la parte psicológica de que esto es grave. Es decir, que a esta altura todavía un porcentaje de la población joven considere que el virus no existe, que esto es un invento, y de que al ir a un lugar como el que se vio en las tomas de la discoteca, no le va a pasar nada. Posiblemente a ellos no les pase nada. Ya vimos el comportamiento de la enfermedad en personas jóvenes, en la mayoría de los casos es asintomático y en otros con síntomas leves, pero no es así con aquellas personas que tienen condiciones de enfermedades crónicas de base, o en aquellas personas adultas mayores. Simplemente con que nosotros tengamos sobrepeso, ya eso nos pone a nosotros en un riesgo. Y aquí ya vemos bastantes que tenemos sobrepeso. Entonces, si mira usted estos datos estadísticos, sí nos llaman la atención en el sentido de que no hemos hecho ese descenso sostenido que hemos buscado, y en la cual se ha invertido millones y millones de lempiras, se ha invertido el sacrificio de todo el pueblo hondureño en autoaislamiento, se han dejado de suspendido trabajadores en miles, podría decirle que 400,000, no sé, 600,000 personas suspendidas en su trabajo, y que ya por lo menos en esa curva pudiéramos ver un descenso o por lo menos un leve aplanamiento sostenido de esa curva, pero no lo hemos logrado. Entonces, ¿qué significa? Que estamos en ese riesgo alto de la pandemia. Es decir, no hemos salido de ese riesgo. Estamos hablando de palabras que escuchamos como rebrotes. Sí, esas palabras pueden ser aceptables desde el punto de vista epidemiológico y aquí dentro del país, pero en sectores muy focalizados. Es decir, si aquí en el Distrito Central, en el sector del Carrizal, que fue uno de los más afectados de Comayagüela, hizo un pico, la curva, después un descenso, y ellos hicieron un aplanamiento, y ahora se vuelve a levantar ese pico, eso es un rebrote. Pero si nosotros seguimos con esa curva en zigzag, es la misma pandemia sin rebrotes, sino que estamos continuando con una alta incidencia de casos. Y la gente, ¿por qué no hará caso? Poneme esa toma donde están en una discoteca. Yo no iría a esa discoteca, de verdad no iría, porque me da miedo. Ay, mire licenciado, es que ahí es donde vuelve la importancia del mensaje. Aquí nosotros tenemos la ventaja, y yo lo veo como una ventaja, que tuvimos la tragedia de Europa como escuela. ¿Y qué les pasó en Europa? Les pasó que empezaron a relajarse, ¿verdad? Con buenos sistemas de comunicación,
Y los hipotes se les salieron a bailar también, les pasó exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros queremos que las personas tengan una conducta diferente, tenemos que tener lineamientos de comunicación adecuados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Estamos en un país donde todo lo que viene del gobierno ha perdido credibilidad, y eso es algo que nadie lo dice, nadie le cree. Usted solo tiene que ver la audiencia a las tales cadenas y no llegan ni a 1,000 personas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Necesitamos recuperar una credibilidad para poder cambiar una conducta. ¿Cómo se cambian las conductas humanas? Se cambian con hechos, se cambian diciendo verdad. La doctora dijo algo, las curvas se comportan como que aquí no ha pasado nada. ¿Me explico? No se ha hecho absolutamente nada. Eso, si yo comparo esa curva, probablemente pasó lo mismo en Suecia, porque en Suecia tiraron, vale madre, dijeron, aquí nos vamos a lo que salga, y probablemente nuestra curva sea parecida a Suecia, con la diferencia que Suecia no invirtió, y nosotros sí invertimos, tratando de darle a bajar la curva, y ni siquiera la logramos estabilizar, ni siquiera logramos meseta, o sea, no logramos un efecto mínimo, nada. Entonces, la gente tiene que ser educada, nadie nace aprendido, esa es una realidad. Los jóvenes ya sabemos que son de espíritu aventurero, están aburridos, están hartos, han interactuado con pantalla los últimos 7 meses, entonces tiene que haber una campaña específica de comunicación hacia los jóvenes, ¿verdad? Y tal vez se me ocurre a mí, ¿qué podría poner yo? Podría poner lo que pasa en una UCI con un anciano y decirle, a vos no te va a dar nada, pero mira lo que le va a dar a tu abuelo con lo que trajiste a la casa, ¿me entiendes? Y se me ocurre muchas maneras de mandar un mensaje, pero nadie les está mandando mensajes. Lo que leyó del abogado, ¿verdad? Es válido, si uno es responsable y uno es consciente, es válido que lo castiguen por andar diseminando. Es como aquella gente que sabe que tiene SIDA y anda teniendo relaciones sexuales con todo el mundo sin ningún preservativo. Ese es un criminal, porque lo sabe. Porque ¿cuántos años tenemos educando sobre SIDA? Desde los 80, y todavía la gente no se quiere poner un preservativo, ¿verdad? Porque no son las campañas adecuadas. Entonces necesitamos que haya un equipo de comunicadores desde los tomadores de decisiones que le explique a los jóvenes cuáles son los verdaderos riesgos, porque usted, la doctora y yo entendemos muy bien, probablemente nos preocupamos porque nos acercamos al grupo de edad, espero que así sea, espero no estar ofendiendo a nadie, ¿verdad? Al grupo de edad, que si nos da un yello, pues. Entonces, claro, estamos preocupados porque no queremos enfermarnos ni asustarnos. Pero el joven por psicología se cree inmortal. El joven es parte de ser joven, es sentirse inmortal. Entonces necesita que alguien le hable, ¿verdad? Apolo, baje a la tierra, que esto es lo que puede pasar. No lo haga por usted, hágalo por su papá, por su mamá y por su abuelito. Y yo le garantizo que si usted toca la fibra emocional de estos jóvenes, los mismos hipotes se van a quedar encerrados. Así de simple. Cuando las campañas de comunicación son adecuadas, tenemos resultados adecuados. No ha sido adecuado. La doctora dijo algo bien importante, y es eso, que los hipotes están desesperados, ¿verdad? Están desesperados, son jóvenes. ¿Cómo podemos trabajar esa desesperación? Y no con eso estoy justificando que se hayan salido y se hayan juntado ahí, ese es un relajo, ¿verdad? Pero también todos tenemos que asumir nuestro rol, porque ¿qué es lo que va a pasar? Ahora van a decir que esta epidemia es un desastre porque la gente tiene la culpa. No, por favor, ¿verdad? Tampoco, no podemos echarle la culpa solo a la gente. Estamos todos montados en este barco. Pero yo insisto, anoche cuando vi el reporte de SINAGER que dio el doctor Francis Contreras, que la mitad de las pruebas, estaban infectados. Sí. Y ante eso... Pero eso ya días, licenciado, sabemos que la mitad de las pruebas salen positivas. Ya días. O sea, 48, 47, 50, 52. Se hacen 3.000, 1.500 infectados. Nunca hemos llegado a hacer 3.000 pruebas. Y acuérdense que hubo un tiempo que virología no tenía cómo hacer pruebas. Doctor Araujo.
Bueno, cuando lleguemos a hacer las 3.000 pruebas vamos a alcanzar el pico más alto porque el 50% va a ser positivo, entonces van a ser 1.500 positivos, eso entre comillas, ¿verdad? Y a manera de sarcasmo. Con lo que usted menciona, es una realidad. El laboratorio ha hecho un esfuerzo enorme y se lo puedo decir con conocimiento de causa, como dice el dicho. ¿Por qué? Porque en otros momentos de epidemias, de pandemias, la última que tuvimos en el país, la de H1N1, en el 2009, si se procesaron unas 10.000 a 20.000 muestras de PCR, fueron muchas, por decirle algo. Sin embargo, durante esta pandemia se ha alcanzado a procesar, creo que si tenemos 89.000 casos positivos, el doble, más de 160.000 muestras se han procesado. Este es un récord dentro de lo que es el Laboratorio Nacional de Virología. ¿Por qué? Porque el laboratorio es de referencia nacional. Se vigilan más o menos 20 enfermedades a través de las pruebas de PCR y o cultivos, otras pruebas. Y estar destinado durante 7 meses casi específicamente a una enfermedad, esa es de las inversiones enormes que ha hecho el país, que ha hecho el pueblo hondureño a través de este muestreo. Para abaratar costos, los otros países lo que hacen es muestreos aleatorios o muestreos como los quieran hacer, ¿cómo se llama? La parte epidemiológica, como la fórmula como la quieran hacer, eso es independiente, a través de las pruebas rápidas, que esos test de pruebas rápidas sirven para eso, para maximizar el trabajo y también optimizar ese resultado. Y eso fue lo que entonces nosotros nos quedamos cortos en los primeros 3 meses, creo, 3 meses y medio, en no tirar esas pruebas rápidas y depender solo de las pruebas de PCR, que sabemos que tienen un costo alto y que el trabajo para el resultado no es tan rápido tampoco. Cuando son resultados rápidos, se espera que en 48 a 72 horas la persona tenga su resultado. Sin embargo, le puedo asegurar que hay personas todavía de junio, julio, cuando iniciábamos, marzo y abril, cuando iniciábamos, que aún no saben si fueron positivas en aquel tiempo. Entonces, esas son las cosas de repente que nosotros nos queda como experiencia para fortalecer. Debemos de fortalecer aún más ese laboratorio que es tan importante, ya lo vimos nosotros. También lamentamos que en San Pedro Sula el laboratorio funcionó muy bien, se quedó en 0 de demora de pruebas y la gráfica que se estaba llevando en Cortés, específicamente en Cortés, era una gráfica en tiempo real con datos reales. Es decir, se habían realizado las pruebas pendientes y ya los últimos datos eran de las últimas 72 horas, por decirle así. Sin embargo, por cuestiones que desconozco, lamentablemente se dejaron de realizar las pruebas en San Pedro Sula y otra vez volvimos hacia atrás. En un sector tan importante, ¿por qué? Porque están los municipios con maquilas, donde no han dejado de trabajar, donde hay concentración poblacional, donde se quiera o no, es un riesgo ya para la persona ir a trabajar a un lugar como las maquilas. Voy a ver si está en la línea todavía don Carlos Fernández, que está desde Omoa, Cortés. Don Carlos, buenos días. Valladares y Valladares. Don Raúl, mire, el problema es que el gobierno en sí o el Estado en sí no ha educado al pueblo hondureño, ¿va? De ninguna manera, ¿va? Y esos son los grandes errores, ¿va? Usted mira a los políticos en plena campaña y juntos hasta 3.000, 4.000 personas y tal vez por unos pocos de la discoteca va y juntos. Entonces no se puede estar así, pues. Ellos mismos dan el ejemplo. Entonces yo digo que el Estado lo que le falta es educar al pueblo. Lo que hace es llenar de propaganda a los canales de televisión y ¿cómo se llama? Las emisoras, ¿va? Entonces, ahí es donde yo no estoy de acuerdo, ¿va? Deben de educar al pueblo, hombre, si es que el pueblo necesita educación. Sí, gracias. También aquí me dice un destacado periodista, fabulosa la doctora Mía, la cadena debe sufrir un cambio, una transformación,
no están preparados para esta conversación los de la cadena. Si la cadena fuera un programa de televisión en una empresa televisiva, ya días lo hubieran sacado del aire, es aburrida y nadie la ve. O la transforman y le dan otra funcionalidad, o que la saquen del aire, se queden reportando las estadísticas por redes. Me dice el abogado Silázar también, muy buen programa, muy bien las dos doctoras, los felicito. ¿Cómo no se van a relajar los jóvenes? Si yo escuché en otro medio decir al ministro Eval que el COVID estaba controlado y ya no era un problema, que lo que tenemos que resolver es el tema económico. El transporte urbano y los mercados. ¿Cómo hacemos ahí, doctora mía? Doctora. Les decía yo que cómo hacemos con los mercados y el transporte urbano. El micrófono, doctora mía, por favor. Ya, digan. ¿Cómo hacemos? Me decía, perdóneme, que se oía entrecortado. Transporte urbano y mercados. Transporte urbano, créame que es un gran reto, ¿ok? Es un tremendo reto, primero por las condiciones del transporte normales, ¿verdad? Tegucigalpa, no estoy tan familiarizada, pero San Pedro se sostiene sobre una red de buses de pequeño tamaño que le decimos rapidito. Hablar de distanciamiento social en un rapidito, eso no es posible. No es posible porque tendría que montar 3 personas, nada más. Y eso no es rentable. Entonces es un reto tremendo eso. Y también es una oportunidad también para replantear el transporte urbano. Yo diría, ¿por qué no hemos hecho una campaña de andar en bicicleta? Que podría ser una solución, ¿verdad? Pienso, no sé, yo no me toca a mí tomar las decisiones, pero sí se me ocurren. La reapertura del transporte urbano es un tema bien delicado y que ocupa muchísimo pensamiento, ¿ok? Incluso el transporte contratado que veo de las maquilas no van con un verdadero distanciamiento tampoco. Luego hablan de mantenga sus medidas de bioseguridad, y yo le recuerdo algo, licenciado, mantener medidas de bioseguridad cuesta dinero, y le cuesta dinero a la bolsa de la gente. Entonces, solo el hecho de tener que cambiar una mascarilla cada día son 15 pesos si compra la más barata, 15 pesos diario, ¿verdad? El gel cuesta 30 pesos el botecito chiquito. Entonces, no hemos acompañado esas medidas de apertura con el acompañamiento, valga la redundancia, de políticas que la apoyen a las personas, ¿verdad? Los mercados es algo que yo diría que vendría a ser la pesadilla de cualquier epidemiólogo, ¿verdad? La pesadilla de cualquier epidemiólogo, porque ahí no hay ningún control, porque precisamente nuestros mercados no se han caracterizado por ser áreas de vivencia humana ordenadas. Siempre los mercados han sido caóticos. ¿Por qué tendría que haber cambiado eso ahorita? O sea, el mercado sigue siendo su esencia, un relajo. Entonces, es la oportunidad de hacer algún tipo de cambio para traer un orden a esos espacios. Entonces, yo lo veo esos como grandes centros con posibilidades de contaminación elevadísimas. Doctor Araujo, ¿usted qué piensa? No, definitivamente, cuando se hace ya prácticamente un mes que se abrió el rubro del transporte y que ya se esperaba que se abriera porque es uno de los rubros también golpeados por la economía, eso no lo vamos a dejar de desconocer, era importante recalcarle a la población las medidas de bioseguridad dentro del transporte. Sabíamos que el distanciamiento no era posible porque en todo caso el aumento de la pérdida de los pasajeros, significa un incremento y va a ser trasladado directamente al usuario. Y eso tampoco, ¿verdad? O sea, así como está la economía del país, así también está la población. O sea, no puede endeudarse, no puede sacrificar aún más de lo que ya ha sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el transporte no puede mantener ese distanciamiento, por lo menos asegurar el límite que tiene esa unidad. Es decir, si es uno de los buses rapiditos, que también aquí está basado, creo yo, un 80% en los rapiditos y solo un 20% en los convencionales, en aquellos buses grandotes que mirábamos de 60 pasajeros, era también asegurar esto de las mascarillas
por lo menos la primera semana, diría yo, a la población, porque quieras o no, el gasto que incurre cada persona para 20 días laborables, si trabaja con el Estado, en la maquila pueden ser más, son 300 lempiras de su bolsa con la mascarilla más barata, que eso no estaba estipulado para un gasto de una familia. El distanciamiento, como le digo, es imposible en el tema del transporte, eso es imposible. Ahí solo respetar la cantidad de pasajeros, porque nosotros ya sabemos cómo es nuestro transporte. O sea, dice para 32 y van 40, son 60 y van 80. O sea, y cómo hemos estado acostumbrados a vernos, que van de pie, eso ya no puede pasar. Es decir, respetar al pueblo. Si al final de cuentas es al pueblo que se le tiene que respetar, al usuario, que es el que invierte en ese transporte. En el segundo caso, que es el de los mercados, yo miraba una gran oportunidad, pero una gran oportunidad en los primeros meses de la pandemia, cuando se cierra todo y que todos nos vamos al aislamiento total, para hacer una reestructuración de esos puestos del mercado. Tal vez de repente no con los 3 metros de distancia entre cada puesto, porque eso es lo que está estipulado internacionalmente en los estándares cuando se dan este tipo de casos. Sin embargo, hacer una reestructuración. De hecho, lo pude comentar en algún momento con la doctora Fanny Mejía, de la alcaldía de aquí del Distrito Central, y se lo dejé en la cancha y como una inquietud, pero realmente creo que no interesa, porque también el mercado, aparte de generar millones y millones de lempiras al comercio, también genera entradas a las alcaldías, porque ellos pagan por esos puestos. Entonces, pero yo creo que era el momento de oro para poder hacer una reestructuración de los mercados. Y recordaba yo un viaje a Guadalajara, justo con esto de la arbovirosis, que cuando a usted le dicen vamos al mercado, es un paseo agradable. Es decir, usted no va a ver tanto así, se mira el congestionamiento, pero los puestos bien ordenados. En cambio, nosotros no hemos logrado eso. Esperemos que esta pandemia nos deje lecciones que realmente tiendan a hacer un cambio de cultura, un cambio estructural. Aunque yo también concuerdo con la doctora Mía que los cambios de conducta no son de la noche a la mañana. Es decir, para que una persona tenga un cambio de conducta, usted tiene que estar recordándole constantemente, diariamente, qué es lo que usted quiere que esa persona cambie. Y a unos 3 años, a unos 5 años de estarle metiendo en el cerebro eso, usted puede lograr un cambio de conducta, no antes. Entonces, no es tan fácil tampoco. Cuando la epidemia del cólera, nosotros tuvimos una campaña sumamente exitosa con el lavado de manos y nos quedamos con esa costumbre de lavado de manos como por una década, un poco más. Sin embargo, después fue decayendo la campaña y nosotros volvimos a eso de que no nos lavamos frecuentemente las manos. Estos son hábitos de higiene que no se deben de perder y que no deben de salir solo en momentos de epidemia, sino que deben ser constantes, deben ser parte de nuestra vida. En el Correo Nacional del Aeropuerto el día de ayer salieron 10 positivos. Se debería enviar brigadas a ciertas oficinas de gobierno que no cuentan con presupuesto para compra de insumos. Esto del correo, 10 infectados, más 900 que sacó Sinajera ayer. Imagínense, todos los que no nos hemos hecho pruebas ya días, ¿cómo estaremos? O sea, yo no veo que haya bajado y sí veo que la gente se ha relajado, que la gente ya anda en la pijineada, como decimos en Honduras, y aquí no hay ni hospitales, ni ventiladores. La semana pasada me contó un amigo que el cuñado de él lastimosamente murió de 38 años. Y aquí en Honduras no solo la gente adulta muere, también muere gente joven producto de este coronavirus. Doctora Mía. Y miren, todo lo que usted está diciendo es una buena reflexión, ¿ok? Sí, muere gente joven. De hecho, han muerto médicos jóvenes. Esta semana o la semana pasada murió uno de 30 y pico de años. Eso no es justo porque los médicos sí saben cómo deben cuidarse y se contaminan porque están expuestos a altísimas cargas virales, no porque no sean cuidadosos, ¿verdad? Y nadie quiere contaminarse. Yo pienso que nos está fallando mucho un enfoque un poquito más especializado, ¿verdad?
Yo pienso que nos ha fallado el no tener un equipo de verdaderos expertos epidemiológicos. Nadie en todo el mundo estaba preparado para esto, ¿ok? Pero nosotros tuvimos la ventaja de tener la escuela china y europea por delante. Y si vimos cómo esa gente que tiene billete se dobló, tuvimos y tenemos la obligación de rodearnos de gente con un poquito más de colmillo, ¿verdad? Hacer un equipo de epidemiólogos fuertes, ¿verdad? Que hagan un marketing social, que es lo que nos ha fallado. Esto es como cualquier cosa. Usted puede poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo más sencillo. Una bebida gaseosa conocida mundialmente. Es la misma bebida de toda la vida y sin embargo todo el mundo sabe quién es y todo el mundo desea tomarla porque han tenido una estrategia de comunicación brutal. Y usted le puede decir a la gente, usted se va a morir, se sigue tomando esa papada y la gente le vale porque ya que ellos hicieron el buen trabajo. Entonces el mensaje es a los tomadores de decisiones. Hagan un buen trabajo de marketing social y la cosa va a cambiar. Manejen mejores bases de datos y la cosa va a cambiar. Rodéense del que sabe, no del que quiere, sino que el que sabe, aunque le caiga mal, ¿verdad? Pero las cosas van a cambiar. Pero mientras estemos haciendo lo mismo, las cosas van a seguir siendo lo mismo. Yo sugeriría, por ejemplo, con lo que dijo el señor de las cadenas, niño, hagamos una medición de rating, como lo hacen con cualquier programa. En el momento que el rating baje de cierto punto, pues se sale el programa de audición, ¿verdad? No se puede invertir. No se le puede meter sal al mar. No debe ser, ¿ok? Eso es lo que yo pienso, que tenemos que hacer un reenfoque, porque estamos como al principio, solo que ahora estamos arrechos porque estuvimos 7 meses encerrados. Eso es toda la diferencia, que estamos arrechos de estar encerrados. Doctora Araujo, ¿y qué hacemos? Porque la gente no hace caso, no hay pruebas. La contaminación continúa y bastante fuerte y estamos en la mitad de octubre, un poquito más. Y esta pandemia en Honduras, ¿hasta cuándo creen ustedes dos que saben vamos a estar así? Bueno, posiblemente continuemos el próximo año. Lo de las vacunas se da un paso, pero se retrocede otro casi simultáneamente. Entonces, eso no es seguro. Definitivamente, se pensaba que en el segundo semestre del 2021 podría haber una esperanza para países como el nuestro para tener esta vacuna, pero así como vamos, creo que nos vamos a llevar el 2021 y como le digo, todavía con este virus hay muchas cosas que aprender, cosas que en los países del primer mundo lo están realizando. Nosotros, pues, de repente la parte investigativa no es el fuerte, a pesar de que la academia sí tiene cómo hacerlo, pero algunas cosas no las podemos hacer. Y como le digo, estos virus, este específicamente es RNA, que tiene esa característica de estar cambiando o, como le llama a la población, de estar mutando. Entonces, tenemos que o vivir con el virus y la enfermedad, acostumbrarnos, por si es de los que se vienen y se quedan, porque tampoco sabemos si se va a ir, si en algún momento sus mutaciones van a degenerarse, por decir así, y van a salir virus de repente muy débiles que no provoquen la enfermedad, como se vio en el caso del H1N1, que fue el 2009, el 2010, que dio con tanto ímpetu la pandemia, pero que después en las replicaciones el virus pues no era tenía muchos errores en su multiplicación. Todavía nos faltan esas investigaciones. Y si estamos hablando del resto del año y posiblemente el 2021, lo que nos queda es que nosotros tenemos que tener conciencia de que la responsabilidad de la salud es de cada uno de nosotros. Ya de ahorita, ya es de cada uno de nosotros. Ya el gobierno hizo lo que tenía que hacer, como dicen, en el sentido de que nos fuimos a ese autoaislamiento, hicieron las pruebas, si bien o mal o como lo hayan hecho, se fortalecieron algunos hospitales de forma puntual. Todavía falta mucho. La red hospitalaria ha estado tan débil, pero tan débil en su primer sistema de atención, que es la red primaria, que esos 1.600 centros de salud que se tienen a nivel nacional se deben de fortalecer. Ya no deben de ser centros de salud para ver solo una gripita, una diarrea para la vacunación. No, esos centros de salud deben de estar fortalecidos porque son
la primera defensa que tenemos nosotros en el sistema sanitario. Es decir, mirar, darle vuelta de calcetín al sistema de salud y fortalecerlo. No estar viendo si en Colombia funcionó, si en el otro país funcionó, si no funcionó. Ver lo que nosotros tenemos y a eso que nosotros tenemos fortalecerlo. Ya esto ya no es de inventar el agua caliente, si esto ya está inventado. Yo creo que ¿quién no quisiera tener en su municipio, en su localidad, un centro de salud que le resuelva el problema en su localidad y no que tenga que desplazarse a otro lugar donde incurre en gasto y de repente un gasto que no lo tiene esa bolsa de ese compatriota? Entonces, todos esos temas tienen que analizarse para que nosotros podamos decir, sí, miramos la luz al final del túnel. Todavía no, todavía estamos a oscuras y estamos haciendo esto. Y miren lo que dijo la doctora Mía, es importante. Nosotros tuvimos la escuela de Europa. Miramos lo que ocurrió en Europa con los adultos mayores, cómo se morían. Eran miles y miles de adultos mayores en Italia y en España que fallecían. Sin embargo, en nosotros hubo un comportamiento un poco diferente y ya no eran tanto los adultos mayores, pero eran las personas de esa edad que son todavía productivas, económicamente productivas. Es decir, personas de menores de 50 años. Tenemos dentro de esa casuística lamentable de 2.500 personas una gran cantidad de estas. Entonces, sí es de analizar a profundidad el tema de la pandemia en este momento, ver qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado e ir tachando lo que no funciona, pues ya no lo sigamos haciendo. Si ya no funcionó, ya no funcionó. Si en 7 meses no le funcionó, ya no le va a funcionar. Los triajes han sido fundamentales. Pero los triajes son temporales. No sé si por lo menos el resto del año van a continuar, pero no sé si el siguiente año. Que no se deberían de suspender los triajes, se lo digo. Los triajes no se deberían de suspender porque de alguna forma la población ha confiado en esos lugares y ha llegado de manera masiva a buscar atención médica. Pero los triajes se tienen que fortalecer también. ¿Por qué? Porque el triaje es el primer centro de atención que usted es recibido. Pero a usted ahí se le tiene que diagnosticar no solo si tiene COVID, sino si hay alguna de las complicaciones, si está iniciando con alguna de las complicaciones de esta enfermedad, que es la coagulación intravascular diseminada, los procesos inflamatorios severos que se ha visto o la misma neumonía. Entonces, todavía hay que fortalecer ese sistema primario. Yo creo que es al que deberíamos de analizar y sentarnos a revisarlo, qué es lo que falta para poderlo fortalecer. Con don Augusto Vanegas hasta la colonia Kennedy. Don Augusto, buenos días. Raúl Valladares, yo soy uno de los testigos de un protocolo que le funcionó a mí y a mi familia. Usted estuvo en uno de sus programas al doctor Freddy Portillo. El llamado es para que lo vuelva a invitar, para que nos vuelva a orientar, porque con su protocolo se han salvado miles de personas en silencio. Entonces incitamos que lo vuelva a invitar a su programa. Usted ya platicó con él y él está anuente a volver a dar esas entrevistas. Esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias a usted. Mire, yo no quiero desanimar a una amiga, pero me dice que va con su hijo para Roatán. En Roatán hay bastante COVID, hay que tener cuidado. Esa es la verdad. Mis dos invitadas de esta mañana, destacadísimas doctoras, excelentes comunicadores, María Angélica Mía, me dice Arístides Mejía, qué bien que invitaste a la doctora Mía, y Roxana Araujo, que a lo largo de esta pandemia siempre nos ha colaborado participando y brindando sus conocimientos. Y lo que me encanta de la doctora Araujo, de las dos, dicen la verdad, no andan con cosas. Antes voy a leer este comunicado por su importancia. Dice así este comunicado. Tegucigalpa, 20 de octubre. Las autoridades del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza hacemos del conocimiento general que desde inicios de la pandemia hemos estado siempre en la disposición de atender a los pacientes que acuden a nuestro centro. En esta ocasión, el personal del hospital y el sindicato han cerrado las puertas del hospital, exigiendo que la institución les brinde obligatoriamente el transporte con los vehículos y presupuesto del hospital. Al iniciar la cuarentena, debido a las medidas de no circulación del transporte público, las autoridades del Mario Mendoza decidimos colaborar en transportar al trabajo a los empleados en sus diferentes turnos, procurando prioritariamente no dejar de atender a los pacientes. Para lograr dicha colaboración utilizamos todos estos meses la ambulancia y 2 vehículos
incurriendo incluso en gastos que no estaban previstos. Contratación de 5 motoristas por la partida de emergencia con un costo de 143.000 lempiras. Sigamos, Eddie. Gasto de combustible a un costo de 140.000 lempiras. Normalmente tenemos un gasto de 90.000 lempiras anuales, por lo que tuvimos que hacer una modificación del presupuesto. Mantenimiento de los vehículos normalmente han sido de 30.000 lempiras en un año. Actualmente el costo asciende a 90.000 lempiras. Nuestra intención ha sido siempre apoyar a los pacientes y a los empleados, pero en este momento no contamos con los recursos económicos ni motoristas cuyo contrato ya venció. Con pesar lamentamos por razones arriba expuestas haber tenido que limitar la colaboración que le hemos brindado. Sin embargo, nuestro deber es primero velar por la atención de nuestros pacientes. En el mes de agosto iniciaron las actividades del transporte urbano. Aún así, como otra ayuda temporal, continuamos asistiendo a los empleados un mes y medio más con el transporte del hospital. Si los pacientes, a partir de que se ha activado el transporte público, se movilizan con medios de transporte público para no perder sus citas, ¿por qué no nosotros? Hemos dialogado con el sindicato buscando su comprensión a la situación de emergencia que está viviendo el hospital, pero es deber de todos entender que no se puede cerrar el hospital, mucho menos con los problemas de salud mental que ha aumentado un 20% en algunas patologías. Al no ser nosotros un hospital de referencia nacional, sería un pecado no atenderlos. Estamos gestionando apoyo a otras instancias, esperamos soluciones a las gestiones. Sin embargo, por el bienestar de los pacientes se les solicita al sindicato no tomarse el hospital. Midamos lo grave de la situación, colocando por encima de cualquier cosa la salud y el bienestar de los pacientes que atienden el hospital, y actuemos con prudencia, comprensión y sabiduría. Consejo Consultivo Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Ojalá que entren en razón los señores del sindicato. También está el analista don Omar García, va a hablarnos sobre esto, y ahí tenemos un cuadro que él me envió luego de la participación que ha tenido la doctora Roxana Araujo y la doctora María Angélica Mía. Licenciado Omar, buenos días. Bien, vamos a esperar recuperar la comunicación. Llamado a los del sindicato de Mario Mendoza para que reflexionen y no se tomen las instalaciones. Las enfermedades mentales son terribles y la gente necesita ser atendidos. ¿Qué debe hacer el gobierno, doctora Araujo, para... Bueno, todavía hoy el hospital móvil de Tegucigalpa no funciona. El de San Pedro medio empezó a funcionar, y los otros 5, ¿dónde están? Son cosas que han pasado a lo largo de esta pandemia. Una cantidad de dinero exagerado en los hospitales que no funciona. ¿Cómo está la infraestructura hospitalaria, doctora Araujo, para seguir enfrentando esta pandemia que, insisto yo, con los resultados que vi anoche, que estamos como al principio? Bueno, licenciado, se han hecho esfuerzos y se han hecho algunas modificaciones en los principales hospitales de atención. Es decir, en las 2 ciudades de mayor concentración poblacional, en San Pedro Sula y en el Distrito Central. Pero han sido modificaciones que aún no podríamos decir nosotros que aseguramos el ingreso de la cantidad de personas si volvemos a presentar una situación muy parecida a la de mayo, junio y julio, donde mirábamos que cientos de compatriotas en las entradas de los hospitales estaban en los triajes y que no tenían cupos para poder estar en una sala de cuidados intermedios y mucho menos una unidad de cuidados intensivos. Miramos cómo el Seguro Social convirtió todo su edificio, el que está localizado en la granja, en un hospital para COVID, en su totalidad. O sea, ellos tuvieron un poco más de visión en el sentido de que ese hospital, todas las especialidades se trasladaron a otro
a otro centro hospitalario del Seguro Social, y todo el de La Granja quedó específicamente para la sala de COVID. Y como su emergencia multiplicó la asistencia en un 200%. Es decir, estos esfuerzos, este sacrificio enorme que se ha hecho por parte de los entes de salud, ya llámese Secretaría de Salud o el Instituto Hondureño de Seguridad Social, han sido importantes, pero todavía no llenan las expectativas ni la solución de lo que necesita el pueblo hondureño. Es decir, tenemos un hospital escuela que se fundó por los años 70, 74, 77, algo por ahí, con una capacidad de atender de una población que quedó en el pasado. Es decir, quedamos desfasados en cuanto a la atención de pacientes, la capacidad del hospital escuela. Estamos en el 2020 y todavía sigue esa misma capacidad de ingresos. Tal vez que se han hecho algunas pocas modificaciones, algunas salas que se han agregado, pero no llega a reunir el número de salas necesarias, sobre todo en medicina interna en este momento para lo de la COVID, o lo que son las unidades de cuidados intensivos. Si bien es cierto, se modernizó y se ha modernizado parte del hospital, todavía no llena esas expectativas, pero no llena la expectativa porque ese hospital también atiende a miles y a miles de personas con otras patologías que no se pueden dejar de atender en las emergencias. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Tenemos todavía un sistema débil, se ha fortalecido un poco, pero no lo suficientemente. Con el tema de los hospitales móviles, yo no conozco en particular ninguno de los dos hospitales, solo los he visto cuando paso por el del tórax, por la calle, solo miro los contenedores, pero sería mentiroso en decirle que yo he entrado a un hospital y podría decirle que, pero aún así, con estos dos hospitales, no llena todavía las expectativas de lo que necesitan estos dos centros hospitalarios, o por lo menos los tres, porque aquí también está el Instituto Cardiopulmonar y el San Felipe, que han sido hospitales, así como el María, para atender personas con esta enfermedad de la COVID-19. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que aún con los hospitales móviles no es la solución del sistema sanitario. La solución del sistema sanitario es que ya se deje dejar de ver el sistema de salud y el educativo como un gasto corriente, y que por esos acuerdos que se deben de llegar con el Fondo Internacional, Monetario Internacional, se tengan que hacer esas reducciones de recursos humanos tan drásticas, o tenerlos contratados a través de la modalidad del contrato. O sea, tenemos que ver ya para el país. Si bien es cierto que estos acuerdos son importantes, porque de alguna forma oxigenan un poco la economía, pero son préstamos que nosotros hemos ido adquiriendo. Y nosotros, le digo, porque soy parte de los que también lo va a pagar. Cada uno de los hondureños va a pagar todo ese montón de préstamos en los que los gobiernos se endeudan. Y esto no es de ahorita, esto es de siempre. Entonces, si no tenemos todavía un sistema fortalecido, probablemente después de la semana morazánica, donde ya sabemos que es una semana para también fortalecer la parte del turismo que se ha visto afectada, probablemente 2 semanas después o 3 semanas después estemos viendo una mayor incidencia de casos. Y nos lleve otra vez a esas situaciones del mes de mayo, junio y julio, donde los hospitales no daban abasto para tantas personas con COVID-19 y que necesitaban un cupo de hospitalización. Hacia eso es que nosotros no queremos regresar. De repente la morbilidad se va a seguir presentando, pero que esa morbilidad, el enfermo no llegue no pase de esa primera fase, que puede ser atendido de manera ambulatoria y en su casa, y que no vaya a evolucionar a esa segunda o esa tercera fase de la enfermedad, donde necesite una sala de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos. Es decir, si usted mira desde el primer programa que nosotros realizamos hasta hemos dicho y hemos repetido lo mismo. Algunas cosas se escuchan y se toman como consejo, otras no. Entonces es como cansado estar como repitiendo qué es lo que deben de hacer, cuáles son las sugerencias, que esto no está bien, que esto está mal. Yo creo que deberíamos de ser un poco de tener humildad y aceptar si nos hemos equivocado en algo, recapacitar y enmendar ese error que hemos cometido, porque al final de cuentas no es la vida de una persona que esté en riesgo, es la vida de más de 9 millones de hondureños. Omar García, los lugares más peligrosos tras la reapertura
Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, muchas gracias, don Raúl. Y felicidades también por su programa y por poner voces e imágenes creíbles con respecto a este tema. Sin lugar a dudas, la parte económica acá es la otra cara del enfrentamiento con respecto a esta pandemia. Las cuarentenas, desde hace unos 1100 años, tienen un resultado adecuado si nosotros empezamos a considerar las tres variables que deben de estar presentes ante una respuesta total de una nación con respecto a una pandemia. La primera es credibilidad en la autoridad. La segunda es una coordinación interinstitucional de parte de las organizaciones naturales para poder enfrentar esa pandemia. Y número 3, lo que tiene que ver con la disciplina de la población. No me refiero a obediencia en cuanto a que esto es una monarquía, sino que somos una república. La verdad es que caro estamos pagando el hecho de dejar en manos de políticos la educación de nuestro país, y cómo es posible que en 100 años que murieron 50 millones de personas por la mal llamada gripe española, que es gripe gringa más bien porque surgió en Arkansas. Entonces no seguimos con eso de la educación y la adquisición durante los primeros 5 años para enseñarle todas estas normas como las que estamos teniendo. El problema ahora es en la parte sanitaria, que ahí están las expertas, pero hablemos de la parte económica. Para poder abrir inteligentemente se requieren 3 requisitos también indispensables. En primer lugar, las personas que están brindando información sean personas creíbles. Segundo, que los datos sean creíbles. Y tercero, que hayan sido sacados en tiempos creíbles. Estoy hablando de pandemia. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones en función de estas 2 olas que siempre se arman, estas 2 curvas, que es la curva de la pandemia que va creciendo, y también la curva de descenso económico hasta terminar en zona negativa económicamente hablando. Y aquí es importante que reinventemos la economía y también la sociedad. No podemos seguir asistiendo a lugares donde los riesgos son enormes. Por ejemplo, si uno empieza a observar qué es el espacio, el tiempo de interacción con las personas, el número de personas donde nos reunimos, el comportamiento cercano de hablar, el uso de mascarillas, todos esos son elementos muy importantes que debemos de considerar para no asistir a lugares altamente peligrosos como el que se estuvo hablando con respecto a lo que es esta parranda que ustedes le pusieron ahí bien llamada, ¿verdad? De estas personas jóvenes irresponsables. La mayoría de las personas que están ahí tienen 21 años, deberían de estar en la cárcel. Esto no se puede estar disculpando como jovencitos y adolescentes en los cuales el encierro ya lo tiene. Yo difiero en ese comportamiento y en esa calificación porque son personas mayores de edad. Cuando una persona alcohólica agarra un vehículo y atropella a alguien, no es que andaba feliz y andaba desestresándose con el alcohol, tiene que pagar las consecuencias. Y aquí hay algo que no debemos de perder de vista. Esto lo van a utilizar la oposición y los gobiernos, como hemos estado viendo en América, porque son de otros países, que están politizando el tema. Esto no es de politizarlo, es de conciencia ciudadana, de responsabilidad generacional, de responsabilidad ante las personas que están en su hogar. Por ejemplo, uno puede ver que hay ciertos lugares de riesgo, 1, 2, 3, hasta el 10. Y entonces, en la medida de que usted está asistiendo a estos lugares, sale a caminar a la calle, anda en bicicleta, va al supermercado, va a la cita médica, va al transporte de taxi, va al gimnasio, si usted quiere estar, establece deportes, se va a un restaurante, sube a un autobús, a un taxi, visita un aeropuerto o utiliza un aeropuerto, usted va a conciertos, va al cine, va al estadio, va a reuniones religiosas, este medidor de riesgo va acrecentándose. ¿Por qué? Porque debemos de estar considerando que los espacios deben de ser abiertos, pero si están encerrados, ese es el problema. El tiempo de interacción debe ser lo más rápidamente posible
cuando vamos a lugares como los bancos, supermercados, ferreterías que estén abiertos, número de personas. Es importante también las estén con nosotros más riesgo. El comportamiento es algo importante. Los datos tendemos a ser bastante en los gringos y europeos mantienen una distancia física, igual en Oriente también, y ellos ya pasaron estas pandemias, por eso el saludo del cuerpo, saludar, esas cosas, porque ya pasaron por estas, ellos están físico. Aquí es bien importante que para tener una apertura inteligente, tengo que también se les parte. Bien, gracias al licenciado Omar García. Teníamos problemas técnicos ya casi al final. Doctora María Angélica Mía, si me hace un resumen, si trata de hacer conciencia en todos nosotros y nos recomienda qué hacer de aquí en adelante, y qué visualiza usted con esto del COVID-19, qué va a pasar en Honduras. Hoy ya es 20 de octubre. Para muchos, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, llevamos 7 meses en esto. Y hace unos minutos decía la doctora Roxana Araujo que vamos a seguir el siguiente año. ¿Usted qué visualiza? Bueno, yo en base de una manera anecdótica, porque lo ideal sería tener datos, ¿verdad? Y como dijo la doctora, no sabemos qué va a ser, pero esto pinta a que el COVID viene a quedarse como una endemia, ¿ok? Una endemia es cuando una enfermedad llega a quedarse. Pinta a eso, no lo puedo asegurar, pero pinta hacia eso, ¿ok? Entonces va a ser algo con lo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir, pero eso no justifica el no hacer lo que se tiene que hacer. ¿Me explico? El hecho de que venga a quedarse no justifica que no fortalezcamos la red primaria, que eso lo mencionó la doctora y es una realidad. Nos hemos enfocado en la red hospitalaria, se han ido millones en la red hospitalaria y la red primaria ha quedado prácticamente a la deriva, ¿verdad? Cuando en cualquier manual de manejo epidémico, cualquiera lo sabe, hasta un médico general lo sabe, la red primaria es la que debe ser fortalecida, ¿verdad? Yo sugeriría a los tomadores de decisión que consideraran la posibilidad de entrenamientos rápidos dirigidos a personal de salud, porque también ya el que tenemos entrenado está quemado. Nadie está hablando de eso, del burnout, de toda esa gente que ya no aguanta y que sigue, y de verdad que sigue porque está convencido y está metido en su rollo. Es gente que ama lo que hace, pero están reventados. Entonces, no ha surgido esa opción de hacer entrenamientos en cuidados intensivos, entrenamientos epidemiológicos, entrenamientos de técnicos de laboratorio. Todo eso ya debería estar contemplado. Luego, con respecto a lo que dijo el señor García, que dice que los jóvenes deben ser castigados, entonces yo castigaría a los políticos de los mítines, como dijo el otro señor, tienen el mismo error. Todas esas concentraciones políticas que ha habido en los últimos días deben ser castigados y no han sido castigados. Tenemos que ser parejos con la justicia, ¿verdad? Y no es por un grupo etario que vamos a castigar a unos sí y a unos no. Vamos a castigar a los que andaban parrandeando y no vamos a castigar a los que andan hablando, que igual están propiciando contagio. Entonces tenemos que ser bien parejos con la justicia. Sí, la vamos a aplicar y para eso se necesitan auditores de espacio y no los hay. No anda la gente chequeando qué es lo que pasa. ¿Y por qué no anda la gente chequeando? Porque no hay gente suficiente. No hay gente suficiente, entonces se tienen que generar otros mecanismos. Y finalmente creo que estamos en un momento en que todavía podemos hacer una reprogramación con respecto a la comunicación. Y le voy a poner un ejemplo específico de algo que se me ocurre. Culturalmente los hondureños adoramos la Navidad, amamos la Navidad. Y ahorita ya todos estamos hablando de qué va a pasar en Navidad. Si yo tuviera en mis manos la comunicación social, yo mandaría el siguiente mensaje: hey, cuidémonos para Pascua. Y le garantizo que la gente se quede en la casa, porque la Navidad la veneramos y queremos estar todos en familia. Solo con ese mensaje: hey, hombre, cuidémonos para la Pascua, para estar juntos. Y ya, porque tenemos la ventana cabal del tiempo para hacer una cuarentena otra vez, con responsabilidad, con conciencia social, pero ante todo con educación. Yo veo la situación, yo en el programa anterior que usted me invitó, yo le dije, para mí, anecdóticamente, Honduras está en 2 fases. Sálvese quien pueda
y me vale chancleta. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? La gente que le vale completamente por la razón que usted quiera. Pero se tienen que generar los mecanismos para que les deje de valer. Estamos. Y pienso que no veo una situación muy clara, ni veo una solución a corto plazo, ¿verdad? Esto yo veo que llegamos al otro año si no tomamos otro tipo de enfoque. Doctora, de verdad estoy muy agradecido que haya compartido sus conocimientos con los televidentes de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Su mensaje final. No hacemos caso, es cierto. Van agarrando viajes para varios lugares donde hay COVID. Y como dice usted, bueno, a mí también me gusta mucho la Navidad, pero hay que cuidarse. Doctora, gracias. Su mensaje. Bueno, licenciado, agradecerle enormemente la invitación, haber compartido con la doctora Mía también, me ilustra. Espérense. Tengo una noticia aquí. Miren, ve, y yo siempre uso esta frase, que el dengue mata. Cuando la despida voy a hacer una ronda, y una de las noticias que tengo aquí, incrementa en más de 1000 casos el dengue en Tegucigalpa. El dengue mata. Doctor Araujo. Bueno, sí, el dengue mata, el COVID mata, y las dos simultáneas es mortal, y puede estar en una sola persona estas dos enfermedades. Eso es un hecho, eso no lo podemos negar. Salimos el año pasado de una gran epidemia, de la mayor epidemia de dengue. Por eso es que sí, hay que tomarle la palabra a la doctora, el personal de salud está quemado y no está siendo sustituido. Probablemente se le puedan programar vacaciones, pero está ya cansado. Salen de una epidemia de dengue y entramos a la pandemia de COVID. No se les dio tiempo de ese interín de cambio o de vacaciones o de algo para poder oxigenarse, por decir de alguna forma. Y lo que dijo la doctora Mía me llamó mucho la atención porque, bueno, desde el punto de vista epidemiológico hablo siempre de las etapas de las epidemias, de las pandemias, pero esas dos etapas de sálvese quien pueda y me vale chancleta es viable en este momento. Y es viable ¿por qué? Por lo mismo, porque no trabajamos la parte psicológica. Entonces, estamos cansados de estar encerrados y al mínimo que se nos abrió la llave, salimos todos. Y salimos todos hace un par de semanas hasta sin protección en el sector de Comayagüela, sobre todo en la Santa Fe y en el Zonal Belén. Sí me alegró que después de hablar a través de los medios de comunicación y recalcar, se volvieron a poner la mascarilla. Es un momento en donde no podemos bajar la guardia, es decir, ya las personas que vayan a una reunión donde hay una cantidad de personas arriba de esos 50 permitidos, pues lleva el riesgo de que pueda contagiarse y que ese virus lo lleve a su casa y que en su casa hayan personas adultas mayores o con patologías crónicas que se puedan complicar y que puedan poner en riesgo su vida. Eso no lo podemos evitar. Bueno, esperemos que en el transcurso de estos 2 meses, prácticamente 2 meses y medio que faltan, 2 meses y algo que faltan, podamos ver realmente una conciencia. Ya la población tiene que tomar conciencia de su salud, pero también una conciencia de las autoridades, no solo de la Secretaría de Salud, sino que de las autoridades competentes que tienen que ver con el mejoramiento de la atención primaria en salud y sobre todo de estos centros de triaje que se han habilitado en la mayoría de los municipios y que los alcaldes han hecho un papel también preponderante en poderlos habilitar y poderles darle mantenimiento. No sabemos a ciencia cierta si esto es de las enfermedades que se vienen para quedar, o al llegar a hacer sus mutaciones, como es un virus RNA, podría tener también errores en sus genes y debilitarse. Eso probablemente ocurra o no, pero en este momento no lo sabemos y lo que nos queda es fortalecer las medidas de bioseguridad personales de manera individual. Muchas gracias a la doctora Roxana Araujo. Doctora Mía, ¿algo que agregar? Pues nada, solo agradecerle el espacio, son espacios interesantes, he disfrutado mucho la presencia de la doctora Araujo, no había tenido nunca la posibilidad de interactuar con ella, me ha encantado y esperando que la gente reflexione, se comporte un poquito mejor, porque en este momento estamos solos, compañeros, entonces no nos queda más que cuidarnos.
Gracias a estas dos destacadas damas médicos hondureñas que han aportado sus conocimientos a la población a través de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Muchas gracias a ambas. Voy ahora al norte. Shirley me cuenta qué van a hacer con los que abrieron las discotecas y bares allá en San Pedro Sula. Shirley. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y también participantes del foro La Entrevista. Me acompaña el portavoz de la Dirección Policial de Investigación, el subcomisario Cristian Nolasco, para que nos amplíe con respecto actualmente cuántos negocios han sido sancionados y cerrados por realizar fiestas nocturnas y no cumplir con las medidas de bioseguridad. Buenos días. Sí, buenos días, igual Raúl Valladares y a todo el equipo que está en el foro, pueblo hondureño. En efecto, la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, donde pues está adscrita la Unidad de Control de Riesgo Sanitario y Bioseguridad, la cual actúa en Comisión Interinstitucional de Supervisión y Control de Medidas de Bioseguridad, integrada por Secretaría de Trabajo, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, en el cual pues se hacen auditoría e inspecciones en toda la zona noroccidental, en el cual el día de ayer pues andaban circulando algunos videos de algunos lugares irresponsables que a altas horas de la noche están funcionando como bar y discoteca o casino, y fue entonces pues que se realizaron diferentes inspecciones, supervisiones, siempre en comisión, y se clausuraron, se cerraron, se pararon operaciones de estos dos lugares de manera inmediata, se les aplicó la sanción, el informe correspondiente y remitido a las autoridades también que corresponde aplicar otro tipo de sanción. ¿Cuántas sanciones o cuántos sitios han incumplido con estas medidas para que nos amplíe un poquito más? Sí, bueno, durante toda la pandemia, desde la creación mediante decreto de esta Unidad de Control de Riesgo Sanitario y Bioseguridad, se han inspeccionado casi aproximadamente unos 2.000 centros comerciales, maquilas, de todos diferentes rubros, acuícolas, avícolas, cualquier otro tipo de centros donde hay bastantes personas y dependen, ¿verdad?, de cumplir las medidas de bioseguridad. En ese sentido, pues, se han sancionado aproximadamente unas 10, en las cuales no han cumplido. El resto, pues, se le ha hecho algunas recomendaciones y rápidamente las han asimilado, las han cumplido. En este caso, pues, no ha llegado hasta la sanción correspondiente. En otros casos, pues, se cierra operaciones. Ya Secretaría de Trabajo, con su ley de inspección, hace lo suyo, porque actuamos en comisión, lógicamente. Policía Nacional, con los cierres, con las detenciones de las personas que no circulan con el dígito que corresponde y que están en estos lugares. Y de igual manera, en el caso, pues, el día de ayer, en la noche, en la supervisión nocturna, el equipo de bioseguridad y el equipo de seguridad de Secretaría del Trabajo realizó específicamente un casino que no tuvo que haber ni aperturado. Las sanciones correspondientes, habían como 5 guardias de seguridad en las cuales también se les chequeó sus armas que portaban. 2 de ellos no portaban el carnet de portación legal de armas. Ya la ley lo establece a través de la Unidad de Empresas de Control de Seguridad Privada, y se les ha decomisado estas 2 armas, una escopeta 12 y una arma tipo pistola, al cual se remiten donde corresponde. No se les hace la detención a primera instancia como portación ilegal, ya que pues ellos son colaboradores y pertenecen a una empresa de seguridad y no tienen la culpa directa. Sin embargo, pues los responsables encargados de empresas de seguridad son los que tienen la responsabilidad directa, y con ellos nos entendemos, llegan al lugar y pues se les hace el acta de decomiso que corresponde. Declaraciones por parte del portavoz de la DPI, Cristian Nolasco, con respecto a las sanciones y las medidas que están tomando para estas personas y negocios que están desacatando las medidas sanitarias en plena crisis de pandemia del COVID-19. Retornamos con ustedes al set principal. Buenos días. Buenos días, gracias a Shirley Martínez. Cuídese del coronavirus, pero también del dengue. Ha incrementado los casos del dengue en la capital del país. René Amaya. Buenos días, Raúl, y a los televidentes del programa La Entrevista que usted dirige. Así me encuentro con el doctor Harry Buch. Doctor, ustedes se han reunido con representantes de los mercados, además han hecho pruebas de PCR. ¿Cuáles son los resultados y qué cantidad de pruebas han hecho y los resultados de la misma en los mercados capitalinos? Buenos días, tenemos un mes de haber iniciado una actividad propia de la región metropolitana, lo que es tamizar al 100% los locatarios de los mercados tanto de Comayagüela y Tegucigalpa. Hasta el día de hoy tenemos tamizado un total de 6.000 locatarios de los mercados, y de esos resultados tenemos un 34% de positividad, y de ese 34% de positividad fueron aislados completamente de sus puestos, se les dio medicamentos y ya el 90% pueden estar recuperados y retorno a sus labores.
Todavía faltan los mercados grandes, como es Zonal Belén una parte y todo lo que es los grandes de Comayagüela. El día de ayer tuvimos una reunión con los coordinadores de esos locatarios para tamizar un total de 5.000 locatarios entre esos 5 mercados de Comayagüela grandes para comenzar a más tarde entre jueves y viernes. Hoy estamos a las 9 de la mañana con otra reunión para buscar las instalaciones adecuadas para la toma de la PCR y lógicamente, ¿verdad?, para tomar y entrevistarlos a cada uno de ellos. Entonces iniciaríamos con el mercado Álvarez a más tarde el jueves por la mañana, tamizando un total de 1.300 locatarios entre jueves, viernes y sábado. La situación se podría agravar, doctor, si no se toman las medidas de bioseguridad, tanto que han venido insistiendo ustedes como autoridades. Mire, nosotros como salud nos corresponde a lo que es la promoción, prevención y la educación. Todos los días que podemos damos y aconsejamos al pueblo capitalino que esta pandemia la vamos a mitigar hasta cuando cada quien sea responsable de sus actos. Yo le agradezco, doctor Harry Buch, es el titular de la División Metropolitana, dándonos detalles sobre estos casos de positividad que se han logrado encontrar en los mercados capitalinos. De más de 6.000 pruebas, imagínense ustedes, el 34% positivos, el 80% de este 34% de personas positivas de COVID-19 son asintomáticos y estos andan en todas las calles haciendo su respectiva venta. Lógico, la misma necesidad también los obliga a trabajar, pero hay que tomar todas las medidas de bioseguridad, de precaución para no infectar a tantas personas que asisten a diario a estos centros de abastecimiento de alimentos en la capital. Más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante. Gracias, René. Las autoridades del Fondo Monetario Internacional ya en temas económicos andan revisando la economía del país. Víctor Valladares. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y sus televidentes. Y es que ayer se han empezado ya estas reuniones en el país y de acuerdo al presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, también se les están presentando estas medidas de alivio que el gobierno en este momento ha socializado ya una parte con la banca privada del país. Escuchemos a Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras. Si restamos el patrimonio total, alrededor de 18.000 millones, un poco más, de lo colocado, tenemos una disponibilidad al día de hoy de 4.745 millones de lempiras. Y es así entonces como de esa disponibilidad vamos a tomar 4.000 millones para crear el siguiente producto, que es el que ustedes van a ver ahora aquí en la pantalla. Este producto es el que se va a crear con esa disponibilidad. 4.000 millones de lempiras para readecuar todos aquellos préstamos de micro, pequeña y mediana empresa que antes de la pandemia recibieron un préstamo de la banca, de las cooperativas que son supervisadas por Consucop, de OPDFs que son elegibles por Banprovi. Todos esos créditos que recibieron con esos fondos de la banca o de las cooperativas y que la banca o la cooperativa no puede readecuar a más de 5 años, entonces aquí entra este fondo. Y este fondo tendrá para atender a los micro y pequeños empresarios desde 1 lempira hasta 36 millones de lempiras en readecuación de deuda por cliente. Si me pone la pantalla, por favor. Tendrá un plazo de hasta 15 años, tendrá un periodo de gracia de hasta 36 meses y tendrá 2 tipos de tasa de interés. Para plazos de 5 a 10 años tendrá una tasa de interés de 9%. Para plazos de más de 10 años y hasta 15 tendrá una tasa de interés de 10%. Esta es parte de las medidas y de las acciones que está tomando el gobierno de acuerdo a las autoridades del Banco Central y que también estas están siendo conocidas en estas reuniones que se están llevando a cabo de forma virtual con los organismos de crédito internacional. Licenciado, yo regreso con usted al ser principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Nos vamos
Tengan cuidado los que andan allí en el Registro Nacional de las Personas buscando identidad, partidas de nacimiento. Hay grandes colas, me dice Kimberly Espinosa. Voy a ir con ella. Les agradezco la gentileza de su atención. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Al mediodía estaremos con Isabela Chévez y Kelly Olivera y todo el equipo de prensa nacional e internacional de 11 Noticias para llevarles las informaciones del momento. Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, estamos apostados aquí en las afueras de las oficinas del Registro Nacional de las Personas, donde podemos apreciar a través de las imágenes que nos ofrece nuestro compañero Alan Rodríguez las enormes filas que están haciendo los ciudadanos en busca de diferentes documentos de identificación para poder realizar sus trámites. Vamos a llevar detalles. Amigo, cuéntenos qué tipo de trámite anda haciendo. Solicitando partida de nacimiento. ¿La fila qué le parece? Una vergüenza, tantas cadenas que hablan de sana distancia y podemos ver, solo justificar los robos que se ha hecho este gobierno. ¿Su nombre? Oscar. Gracias, Oscar, muy amable. Cuéntanos, amiga, ¿en qué trámite anda? Vengo a sacarlos de parentesco. ¿Y hasta hoy pudo venir o...? Hasta hoy vengo de Choluteca. ¿Y esta fila no le agrada? No me agrada. Y la sana distancia, como decían, pues no se está respetando. No se está respetando. ¿Esperan que la atiendan hoy? Sí, esperamos que nos atiendan junto a mi pareja para servirle a Dios. ¿Tu nombre, amiga? Elisa Rodríguez. Gracias, Elisa, muy amable. Bueno, parte de los detalles, cuéntenos, amigo, ¿qué tipo de trámite anda realizando? Vengo acá a la partida de nacimiento. Estas filas están enormes. Claro, aunque uno madrugue siempre va a haber esta cola. ¿Tu nombre, amigo? David Mendoza. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que se está viviendo aquí en las afueras de las instalaciones del Registro Nacional de las Personas, donde las personas obviamente andan realizando algún trámite personal para poder hacer algún trámite que tengan que realizar en los próximos días o este mismo día. Vemos personas que vienen desde el interior del país para poder llevar a cabo este proceso y obtener su documento de identificación. Con estos detalles nosotros nos despedimos.